Era el mejor lateral derecho de México y uno de los mejores del mundo en su época. Era tan bueno que anuló por completo al mismísimo Rivaldo en su mejor momento. Todos pensaban que podía convertirse en el mejor lateral de la historia mexicana. Pero de pronto, todo se derrumbó. Escándalos, dopajes y una sanción que lo borró del mapa para siempre. Hoy Salvador Carmona tiene 49 años y la forma en que sobrevive es tan cruda que te va a dejar impactado. Antes de que su nombre quedara marcado por el escándalo, Salvador Carmona era sinónimo de potencia, talento y fiereza. En los años 90 y principios de los 2000, era casi imposible hablar de los mejores jugadores del fútbol mexicano sin mencionarlo. No era solo un buen lateral, era el mejor. Nacido en Ciudad de México, pero forjado en la sangre del Club Toluca, debutó como profesional en 1994. Desde ese momento, no tardó en convertirse en una pieza clave del equipo. Era rápido, incansable, sólido en defensa y con una sorprendente capacidad para proyectarse al ataque. Un animal de banda. Tenía fuerza para chocar y técnica para salir jugando. Su estilo era una combinación letal de agresividad y orden táctico. Con Toluca lo ganó todo. 4 títulos de Liga MX, un campeón de campeones y una Copa de Campeones de la CONCACAF. Fue parte de una de las etapas más gloriosas del club. Y si Toluca era temido, en parte era por tener a Carmona en la última línea. Lo sabían sus rivales y lo sabían sus compañeros. Su recorrido en el fútbol mexicano incluyó también pasos por el Atlante y el Guadalajara, donde dejó su marca con actuaciones sólidas, aunque sin el brillo colectivo de Toluca. Fueron etapas de transición que lo mantuvieron vigente, hasta que en 2005 llegó su fichaje por Cruz Azul, donde se esperaba que fuera el líder defensivo de una nueva era. Pero su impacto fue más allá de lo colectivo. Entre 1998 y 2003 fue 3 veces ganador del Balón de Oro al mejor lateral derecho de la Liga MX, un premio oficial entregado por la Federación Mexicana de Fútbol. Es decir, no era solo una percepción popular. El mismo sistema lo reconocía como el mejor en su posición, año tras año. Era el estandarte, el ejemplo. Su nivel fue tan alto que fue convocado a la selección nacional con apenas 22 años. Jugó los Mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002. También disputó 4 Copas Confederaciones y 3 Copas América. Era un fijo en la defensa del Tri. Un símbolo silencioso, pero respetado. Dentro del vestuario se hablaba de él como un profesional a muerte. Afuera, muchos periodistas lo proyectaban como el futuro capitán, y había quienes se atrevían a decir algo más fuerte. Es mejor que Rafa Márquez. En esos años, no sonaba tan descabellado. Era respetado por los suyos y temido por los rivales. Su físico era dominante, pero lo que lo hacía especial era su inteligencia. Sabía cuándo subir, cuándo cortar, cuándo hacer falta. No era improvisado. Era un reloj suizo en forma de defensa. Y cuando Cruz Azul lo fichó en 2005, lo hizo con la idea de convertirlo en pilar y líder. Llegaba con experiencia, títulos y prestigio. Todo indicaba que su carrera solo podía ir hacia arriba. Pero a veces, cuando estás en la cima, es cuando más cerca estás del abismo. El primer golpe. En 2005, Salvador Carmona no solo estaba en plenitud, estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Era titular indiscutido de la selección mexicana, y la Copa Confederaciones en Alemania se presentaba como una vitrina ideal para que el mundo entero viera lo que muchos ya sabían, que México tenía un lateral de clase mundial. Y vaya, si comenzó bien. En la fase de grupos, México le ganó a Brasil. Sí, al Brasil de Adriano, Robinho y compañía. El equipo funcionaba, y Carmona, como siempre, cumplía. Impecable en los cierres, incansable en la banda, agresivo, pero limpio. Era el jugador que todo entrenador quiere tener. Pero después de ese partido, algo raro pasó. De un día para el otro, tanto él como su compañero Aarón Galindo fueron separados del plantel, sin explicación clara, sin partes médicos, sin sanción oficial, solo silencio. Los medios preguntaban, pero nadie respondía. Los rumores crecían. Se hablaba de indisciplina,
de lesiones fingidas, de castigos internos. Nadie decía la verdad. Pasaron los días y finalmente la bomba estalló. Ambos habían dado positivo en un control antidopaje. La sustancia detectada era norandrosterona, un metabolito de la nandrolona, un esteroide anabólico que se usa para aumentar masa muscular y resistencia física. La noticia sacudió al fútbol mexicano. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el mejor lateral del país caía en eso? Carmona lo negó desde el principio. Aseguró que nunca se dopó de manera consciente, que pudo haber sido por algún suplemento mal etiquetado, o incluso por carne contaminada, una teoría que años después se repetiría en otros casos. Pero en ese momento, nadie quería escuchar excusas. La Federación Mexicana de Fútbol reaccionó rápido. 1 año de suspensión para ambos. El castigo era ejemplar. Querían cortar de raíz cualquier vínculo con el escándalo. El problema es que lo hicieron sin transparencia, sin asumir su propia responsabilidad, porque en las entrañas de la selección ya sabían que había algo raro desde antes, y aún así los habían dejado jugar. Carmona aceptó la sanción con la cabeza gacha, no hizo mucho ruido, se retiró temporalmente de las canchas y empezó a prepararse para volver. Tenía 29 años, todavía tenía tiempo, todavía creía que ese golpe sería solo una mancha, que después del castigo podría limpiar su nombre. Lo que nadie sabía es que ese año fuera de las canchas no iba a calmar las aguas, todo lo contrario. Era el comienzo de un huracán que lo iba a arrasar por completo. La recaída, el juicio y la condena final. Después de cumplir su suspensión, Salvador Carmona volvió a las canchas como si nada hubiera pasado. Cruz Azul le abrió las puertas. Lo necesitaban. Él seguía siendo uno de los mejores laterales del país, y pese a lo ocurrido, aún conservaba respeto dentro del vestuario. Se entrenaba con todo, jugaba con intensidad, y su nivel era alto, lo suficiente como para seguir siendo titular. Nadie lo decía abiertamente, pero muchos pensaban que el castigo ya había sido suficiente, que debía tener otra oportunidad. Lo que nadie imaginaba era que, en silencio, el abismo se preparaba para tragárselo por completo. El 31 de enero de 2006, Carmona fue sometido a un nuevo control antidopaje. Todo parecía rutinario. Pero semanas después, llegaron los resultados. Positivo otra vez. Esta vez, la sustancia detectada fue stanozolol, otro esteroide anabólico, muy utilizado para aumentar masa muscular y mejorar el rendimiento físico. Era el segundo doping. Y no cualquier segundo. Era el que podía acabar con todo. La directiva de Cruz Azul se encontraba entre la espada y la pared. Ya sabían del resultado. Lo supieron desde antes. Pero, increíblemente, lo dejaron seguir jugando. Incluso, lo alinearon en la semifinal de ida del Clausura 2007 contra Pachuca. Cruz Azul perdió 3-1 ese partido. Pero lo peor no fue el resultado. Lo peor fue lo que vino después. Cuando se confirmó públicamente el doping, la situación explotó. La alineación de Carmona fue considerada indebida. El club quedó automáticamente eliminado del torneo. La vuelta nunca se jugó. Los jugadores no sabían si sentirse traicionados o expuestos. Y la imagen de Carmona, ya golpeada, se resquebrajó por completo. Él no se quedó de brazos cruzados. Apeló el caso. Lo llevó a la FIFA. Luego al Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS. Alegó errores en el procedimiento, fallos en la cadena de custodia, falta de rigor en la muestra. Pero ni FIFA ni TAS le creyeron. No le dieron margen. No le perdonaron nada. El 16 de mayo de 2007 llegó la sentencia final. Suspensión de por vida. Terminaba así, de forma brutal y definitiva, la carrera de uno de los mejores laterales de la historia del fútbol mexicano. Pero él no se rindió. En 2008 presentó una demanda millonaria contra la Federación Mexicana de Fútbol por daño moral y perjuicios. Exigía $5 millones, argumentando que la federación actuó de manera ilegal, que no le dieron el debido proceso, que lo usaron como chivo expiatorio. El juicio fue largo, mediático, desgastante. El 22 de octubre de 2009,
El juez Jorge Luis Ramírez Sánchez emitió su veredicto. La FMF quedaba absuelta. Carmona no recibiría ni un peso, ninguna disculpa, ninguna reivindicación. La puerta estaba cerrada, con llave, y para siempre. Pero mientras la justicia hablaba en las calles, en los programas y en foros de internet, empezaban a surgir otras versiones, más oscuras, más personales y todavía más polémicas. Rumores, escándalos y teorías. Mientras la FIFA lo suspendía, el TAS le bajaba la persiana a su carrera, y la Federación Mexicana de Fútbol se lavaba las manos. No había jueces, pero sí opiniones. No había pruebas formales, pero sobraban versiones, porque para muchos, lo que pasó con Salvador Carmona no cerraba del todo. 2 dopajes seguidos, justo cuando estaba por consolidarse como uno de los mejores laterales del continente. Un castigo de por vida, sin posibilidad de redención, mientras otros casos similares recibían apenas meses. Ahí fue cuando comenzaron los rumores. Y no eran cualquier rumor. La versión más fuerte, la que se decía a puertas cerradas y también en voz baja, dentro del mismo fútbol mexicano, hablaba de algo personal. Carmona habría sido sorprendido teniendo una relación con la exesposa de Rafael Márquez, por entonces figura y referente máximo del Tri. Una situación explosiva que, según algunos, provocó un cortocircuito dentro del vestuario. Se decía que hubo discusiones, amenazas, y que desde ese momento se convirtió en una presencia incómoda, molesta, inexplicable. Pero no fue la única teoría. Se llegó a murmurar tal disparate como que había sido descubierto en una situación íntima con su compañero de selección Ricardo Osorio, y que por eso lo habían borrado del mapa sin dejar rastro. En foros y la calle se multiplicaban los comentarios. Lo borraron por meterse con la mujer equivocada. Eso del doping fue puro teatro. A Carmona lo callaron. Era mejor que Márquez, y eso molestaba a muchos. Lo único cierto es que el castigo fue brutal, desmedido, absoluto. Mientras otros jugadores con casos similares pudieron volver, Carmona quedó inhabilitado de por vida, sin segunda oportunidad, sin vuelta atrás. Lo que más duele es el silencio de quienes estaban a su alrededor. Ni jugadores, ni técnicos, ni directivos salieron a defenderlo. Como si hubiera un pacto. Como si todos supieran algo que no se podía decir. Y mientras en lo legal el caso se cerraba, en lo social seguía latiendo. Porque en el fondo, todos tenían la misma duda. ¿Realmente fue por dopaje? ¿O había algo más oscuro detrás? Lo único cierto es que, con o sin teorías, lo destruyeron. Le quitaron su carrera, su dignidad deportiva, su lugar en la historia. Lo aislaron, lo silenciaron y lo dejaron sin opciones. Y cuando eso pasa, cuando ya no te queda ni la camiseta ni el micrófono, solo te queda sobrevivir. Y eso fue exactamente lo que tuvo que hacer Salvador Carmona. Sobrevivir, como pudo, donde pudo, sin reflectores, sin estadios llenos, sin gloria, su triste presente. Hoy su vida está muy lejos de aquellos días de reflectores, estadios llenos y portadas de revista. Sobrevive jugando partidos de exhibición y eventos de veteranos, donde lo invitan como una figura del pasado, como una postal vieja de lo que alguna vez fue el mejor lateral derecho del país. Cobra por jugar en esos encuentros. A veces le pagan por evento, otras por viaje. Nada fijo, nada estable. En muchas ocasiones son partidos benéficos o encuentros organizados por exfutbolistas, en canchas modestas, frente a hinchas que lo recuerdan con nostalgia. Y eso es todo. Su nombre, que alguna vez sonó en mundiales, ahora aparece en carteles de torneos amateurs, en flyers compartidos por Facebook o Instagram. También participa en ligas locales o torneos llaneros. Ahí juega, cobra lo justo, se saca fotos con la gente y se va. Ese es su presente. Jugar para vivir, no para competir. Correr por necesidad, no por sueño. En algún momento, su nombre estaba en boca de todos. Hoy, casi nadie lo menciona. Y si lo hacen, es para recordar su caída, no sus hazañas. Es un recuerdo borroso para el fútbol mexicano. Una figura incómoda que pocos se animan a reivindicar. Y así camina hoy Chava Carmona. Olvidado por el sistema, silenciado por el escándalo, sobreviviente del fútbol que lo usó
y luego lo descartó. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que a Salvador Carmona lo castigaron con justicia o lo usaron de chivo expiatorio para tapar algo más grande? Pon tu respuesta en los comentarios. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.